La soledad se puede definir, ¿no?, como una experiencia emocional y existencial de desconexión. El exterior es una proyección de nuestro estado interno. Estamos tan en la multitarea, en tantos multiestímulos, en estos excesos de dopamina que son artificiales, que nos saca realmente de colocar la atención, de dirigir la atención hacia lo que realmente queremos. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio donde muchas veces damos voz a lo que guardamos en silencio. Nosotros en nuestras salas de espera en el gabinete tenemos unos buzones en los que muchas veces nuestros pacientes dejan diferentes frases con miedos, con deseos o con reflexiones sobre su proceso de terapia. Y nosotras nos encargamos de buscar a la persona ideal que pueda ayudarnos a hablar de este tema y poder dar voz a esta palabra de este paciente. Y en este caso hoy tenemos a Paula Said, que es una de las psicólogas del gabinete. Muchas gracias, Paula, por estar aquí. Estoy encantada de poder estar aquí y hoy estos espacios siempre vienen bien para dar visibilidad a temáticas que hoy en día pues, nos comentan también los pacientes, así que yo encantada de estar aquí contigo, Sofía. Genial, pues vamos a ver cuál es la frase que nos va a acompañar el resto del episodio, ¿vale? Venga. ¿Quieres leerla tú? Venga, a ver. Vamos a ver. Hace mucho que no lloro en brazos de alguien y la verdad que lo echo de menos. Guau. Bueno, pues una frase muy profunda, ¿no? Yo creo que aquí lo que está hablando es de un sentimiento de soledad. Y bueno, la soledad es un tema que da para mucho, ¿no, Sofía? Claro, muy presente ahora. Muy presente actualmente, sí. Yo creo que la soledad se puede definir, ¿no?, como una experiencia emocional y existencial de desconexión. O sea, de desconexión con los demás, con la vida y, lo más importante, con uno mismo. Entonces, creo que para profundizar en la soledad hay un trabajo también, que eso lo trabajamos mucho en las sesiones, de autoconocimiento, ¿no? Hay que transitar esa barrera porque, claro, tenemos mucho miedo a sentir. Y en esos espacios de soledad podemos transformarla en una solitud, que es lo que yo llamo, ¿no?, una soledad consciente, en la que al final pues, nos podemos elegir a nosotros mismos, podemos identificar qué necesitamos, cómo nos sentimos, podernos darnos prioridad también, ¿no? Claro. O sea, como que la soledad está más bien relacionada con nosotros mismos y no tanto con las personas que nos rodean, ¿no? Que Exactamente. creo que lo solemos relacionar con no estamos rodeados de gente o la gente con la que estamos no nos aporta tanto y es más como cómo nos sentimos con nosotros mismos, más bien. Justo. De hecho, muchas veces lo has clavado, ¿no? Porque sentimos esa soledad estando rodeados de muchas personas, ¿no? O viceversa. Entonces, tiene más que ver con un estado emocional de desconexión y con la calidad de los vínculos, ¿vale? Porque esto también es importante. ¿Cómo son esos vínculos relacionales? Hay vínculos desde la autenticidad, desde la presencia, o hay vínculos últimamente, ¿no?, también con el tema de redes y de esta hiperconexión en la que vivimos, que son muy superfluos, ¿no? En la que al final sentimos que sí, que hay likes, que bueno, que está la gente, que estamos rodeados, pero realmente no está esa autenticidad, ¿no? Claro, un poco lo que marca la diferencia entre estar acompañado y sentirte solo y sentirte pleno, ¿no?, con esas personas. El hecho de que a lo mejor esos vínculos no te estén aportando lo que a ti te gustaría o lo que tú necesitas en ese momento, que creo que también cambia mucho las necesidades y por eso cambian cómo nos relacionamos con las personas, porque nuestras necesidades quizás cambian y nuestro contexto también. Totalmente. Totalmente. Sí, y que luego también, por eso es tan importante el paso 1, ¿no? Ese autoconocimiento, porque hoy en día también lo que yo me encuentro sobre todo en las sesiones es vivencias con muchas máscaras, ¿no? Por miedo al fracaso, por miedo al abandono, por miedo a no ser suficiente. Entonces, esas máscaras al final nos alejan mucho, es como un muro de distancia emocional de lo que yo soy en esencia. Entonces, claro, si yo me voy relacionando con máscaras, no me siento realmente sostenido, escuchado, comprendido. No hay ese punto en el que puedo mostrar mi vulnerabilidad. Como que tus amigos son amigos de la máscara que tú les has mostrado, no de ti mismo, y por eso en realidad no te sientes acompañado, porque tampoco te has mostrado la manera que tú eres. Justo, eso es. Y eso es algo que hoy en día yo, por ejemplo, sí que lo encuentro mucho en consulta. Y luego también, pues creo que cuando no somos capaces de estar bien con nosotros mismos en esa soledad, es mucho más complicado estar en compañía. Claro, al final cómo tú te sientes se expresa en cómo te relacionas. Entonces, si tú te relacionas desde un punto como más oscuro en ese sentido o menos presente, pues con las relaciones vas a estar un poco igual con esas personas, ¿no? Eso es. De hecho, yo creo que al final el exterior es una proyección de nuestro estado interno.
Entonces es muy difícil poder sentirme con vínculos sostenida o vínculos realmente potentes, ¿no? Relacionalmente potentes, si yo no sé primero reconocer quién soy yo en esencia, ¿no? Y esto lo remarco mucho porque realmente creo que todo parte de una base muy importante de autoconocimiento. Y cuando empezamos a estar en esa soledad, nos da mucho miedo sentir, porque aparecen emociones a veces de tristeza, de miedo, de vergüenza, son emociones desagradables, pero hablan de nosotras. Es como el piloto cuando vamos conduciendo, ¿no? Que yo siempre lo comento así, es como el testigo del coche que nos da la lucecita de, oye, falta aceite. Si yo vivo en desconexión, al final mi cuerpo me va dando señales y al final a veces me llega hasta parar, ¿no? Porque estoy totalmente desconectada. Entonces, me gustaría también como enfocar la soledad, fíjate en este sentido, como también algo positivo, ¿no? Como una posibilidad de autoconocimiento y de transformación, siempre calibrándola y enfocándola desde un lugar adecuado. Claro, saber la soledad como el miedo a conocerse un poco, ¿no? Es como ahora tengo mis ratitos de estar solo, tengo mis ratitos de... O no estoy del todo bien con mis amistades y me empiezo a pensar en cómo estoy yo y nos da miedo, ¿no? Porque muchas veces pues vamos tan en automático que no te paras a pensar. Y por eso no sé si lo notarás en terapia cuando todo el mundo dice es que cuando más le doy vueltas a las cosas es por la noche, ¿no? Claro, porque llevas todo el día sin poder pararte a pensar las cosas y llega la noche que estás solo con tus pensamientos y pues obviamente no puedes dormir. Exacto, justo, pensamientos rumiativos por la noche es lo que, sí, es algo que se da mucho y tiene todo el sentido, ¿no? Porque también hoy en día estamos muy hiperconectados a nivel digital, también estamos muy sobreestimulados, hay mucho ruido y ese ruido nos hace, como tú bien decías, ir en piloto automático y nos cuesta diferenciar lo que es importante de lo que es necesario o urgente, ¿no? Entonces vivimos apagando un poco fuegos con todo lo urgente, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Cuál es la necesidad en esencia? ¿No? Ahí eso también es importante darle foco. Y que es urgente para cada uno, ¿no? Porque lo que dices, creo que estamos como dando urgencia a muchas cosas y llega un momento que no se puede dar urgencia a tantas cosas y lo que dices, apagando fuegos, no eres consciente de lo que vas haciendo en tu día a día porque solo estás como en lo que va saliendo en cada momento y no te paras a pensar de, oye, ¿cómo estoy con esta otra cosa que a lo mejor no es tan reciente, pero también es importante, ¿no? Y pues dejas cosas de lado que a lo mejor son las que te están haciendo no sentirte conectado con tu día a día. Justo. Realmente. ¿Y por qué crees que se está en este mundo ahora mismo en el que estamos tan conectados, pero a la vez creo que nos sentimos más solos que nunca? ¿Qué piensas que es un poco las redes el problema, digamos? Sí, o sea, al final las redes y toda la parte tecnológica y digital es como todo, ¿no? Es qué relación tengo con ello. Igual que con el dinero, qué relación tengo, igual que con el consumo, con todo, ¿no? Con las relaciones de dependencia. Entonces, sí que es verdad que es un amplificador que si realmente ponemos una intención adecuada y poniendo ciertos límites, es muy positivo, ¿no? Porque nos da una cantidad de información y estamos, pues bueno, a día a día muy conectados con mucha información. Ahora bien, hay que saber también hacer un filtro y también hay que saber, en este sentido, tener intención de yo ponerme límites a ese personaje egoico que se retroalimenta y además normalmente de una proyección que es como lo que mostramos en redes, al final es una versión totalmente, no sé, pincelada, sí, ¿no? Muy decorada, que no corresponde realmente a la verdad, a la esencia. Y eso también nos hace exigirnos mucho. Yo creo que ahí también surge la comparación, surge el envidiar vidas que están muy idealizadas, el sentirnos que de alguna manera pues no somos suficientes. Entonces con eso hay que tener también, es como claro. todo, un poquito de reencuadre, ¿no? De reencuadre y realmente lo que buscamos es ser vistos en esencia. Entonces por eso estamos muy hiperconectados, pero al mismo tiempo volvemos a lo de antes, ¿qué calidad de vínculos hay? Claro. Los vínculos realmente son vínculos fuertes, son vínculos sólidos en los que yo realmente me puedo mostrar sin las máscaras. Pues siento que desde las redes no se da normalmente ahí, desde ese lugar. Como que es muy complicado en las redes no utilizar una de las máscaras o utilizarla en alguna manera y creo que a veces vemos estos mensajes, estos likes, las notificaciones, toda esta parte de redes como intimidad, ¿no? Como esta persona me está dando like, entonces tenemos un vínculo, pero creo que es como más la ilusión de ella, ¿no? que una intimidad real. Claro, es como una gratificación instantánea.
como, bueno, bien, me siento que realmente tengo aquí un grupo de gente que me sigue, que me da likes, pero realmente no me puedo abrir, no me puedo mostrar. Que lo más adecuado sería poder ser o ir muy alineado entre lo que yo soy y lo que expreso, pero realmente en redes sabemos que no funciona así y que bueno, pues no, vemos un 80% de vidas que corresponde a una verdad muy limitada. Yeah. ¿Y consideras que un poco todas las horas que dedicamos a redes, a estar un poco en ese mundo, digamos, es algo que tiene un impacto en la salud mental, ya sea por el tiempo en pantalla, pero yo creo que más con no la cantidad, sino el contenido, digamos, de estas redes y de, joder, es que vemos vidas de todas las personas y como la parte que nos quieren mostrar que es imposible no compararse, imposible no... sí, plantearse cómo quiero ser y estar como todo el rato como desconectado de ti mismo al ver tantas cosas de otras personas. Sí, toda la razón. Yo creo que aquí se juntan varias cosas. Por un lado, el tiempo en presencia, el tiempo en aquí y ahora se desvanece porque estamos muy anclados en observar todo este mundo de proyección de ilusión, entonces nos saca de nuestra realidad presente, eso por un lado, y luego, pues por otro lado, genera mucha ansiedad, mucha comparación y mucho estrés, porque al final, bueno, pues eso, observamos vidas muy idealizadas que nos desconectan también. Entonces yo creo que por eso hoy en día también cada vez yo siento que hay una oleada de una conexión mucho más humana, más cercana, más de abrazo, de cariño. Por eso cada vez también se están haciendo eventos de retiros, de reconexión, también de bajar el ruido, porque yo creo que una de las cosas que nos está pasando es que debido a esta sobrecarga de información, ya es que o sea, estamos pecando de exceso. Quizás es mucho mejor también estos momentos de solitud, de soledad consciente, de ya ocuparnos y realmente integrar toda la información que ya conocemos y soltar la que a lo mejor ya no nos vale, ¿no? Desprogramar todo lo que ya no nos vale, más que seguir agrupando y leyendo y hacer tanta multitarea, ¿no? Que yo no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, sí que noto, y esto lo he visto a nivel de neurociencia, ¿no? Que a nivel cerebral cada vez nos cuesta más sostener la atención, ya sea en una película, en una serie, en una lectura. O sea, es decir, estamos tan en la multitarea, en tantos multiestímulos, en estos excesos de dopamina que son artificiales, que nos saca realmente de colocar la atención, de dirigir la atención hacia lo que realmente queremos. Y donde va la atención, a velocidad de la luz va la energía. Entonces esto también es algo que se está dando mucho ahora mismo. Claro, lo que dices, ver la soledad, creo que podemos un poco enfocarlo así, como la soledad, como esta parte positiva de, es que muchas veces necesitamos esta parte, necesitas tiempo para colocar todo lo que te ha pasado en el día, porque has tenido tantos estímulos que lo que dices, si no tienes ese hueco donde los puedes colocar y desechar los que no necesitas y analizar bien los que sí necesitas, es que cada día van a haber nuevos estímulos nuevos que, lo que dices, no, es que no se puede analizar, no sé, como que no se puede vivir con toda esa información y es muy complicado ser consciente de lo que tú vas viendo en el día a día si tienes tanta información continuamente entrando. Totalmente, justo. O sea, creo que ahora deberíamos hacer justo lo contrario, ¿no? Un poco esa pausa, ese parar y ese silencio de ruido, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente, y eso, el poder pararlo y que también es normal que luego pues tengamos frases como estas de los pacientes de, jo, es que echo de menos un abrazo, ¿no? Me siento solo porque no tengo un abrazo, que es como la cosa más básica y que bueno, pues como lo más normal, ¿no? Que todos deberíamos tener como una vez al día, al menos, y que consciente también esta persona de darse cuenta de ello, porque creo que no muchas personas pueden decir, oye, me hace falta una cosa tan básica, ¿no? El llegar a ese punto. No sé si esta persona ya estará en un proceso de terapia como más avanzado, pero darte cuenta es como también como muy triste, ¿no? Que me esté faltando algo tan básico como la cercanía o el cariño físico. Totalmente, incluso a veces ocurre lo contrario, porque te lo digo porque me ha venido justo ahí a la cabeza un paciente que sí que siente ese calor humano, pero lo siente vacío, porque no hay una conexión emocional. Vale. Esto también a veces se está dando, ¿no? Y esto es precisamente por lo que hablábamos antes de las máscaras, de miedo a mostrarme realmente como soy, porque tengo en un imaginario, tengo tantas expectativas tan elevadas, y esto también se ve muchas veces por lo de redes sociales, que me juzgo. Hay mucho juicio. Nos sale la voz crítica, este diálogo interno que a veces nos convertimos en nuestro peor enemigo, que nos da tanta caña y entonces tenemos tanto miedo al fracaso o a que nos abandonen, que bueno, esto también parte de una raíz de
programación, ya sabemos, pues de heridas de infancia, de heridas de todo tipo, que hay varias, y también hay que trabajarlo, y es otra de las cosas que precisamente en la línea de vida lo trabajamos los psicólogos en las sesiones, ¿no? Pero claro, se proyecta mucho con esa realidad ilusoria. Claro, y lo que dices, quizás esta persona nota que aunque tengas ese contacto físico, pero está vacío porque te lo está dando desde esa máscara, ¿no? Entonces no es honesto, no es real, y yo creo que eso se nota. O sea, creo que muchas veces cuando alguien está siendo honesto o esperamos identificarlo, lo notas, y hay veces que dices, es que pues, pasa mucho en las relaciones, de a lo mejor estás a gusto, estás bien en la rutina, pero lo notas vacío porque quizás pues ya no hay esa intención o estaba hecho desde una parte de máscara que entonces no es real. Totalmente. Sí, es como esa desconexión, de repente no me siento vista, pero porque yo tampoco me permito mostrarme. No me permito mostrarme, con lo cual, como estoy en esa máscara, no me siento vista, y un vínculo para que sea profundo y real tiene que digamos, traspasar esa línea de miedos y conectar con esa libertad emocional en la que yo me siento libre de ser yo, con mis luces y sombras que todos tenemos, con mis potenciales y con mis defectos, Claro. y también me siento libre de poder tener mi propio criterio, ¿no? Y esto es lo que da fuerza a un vínculo. ¿Y crees que, por ejemplo, estas máscaras, cuando alguien está actuando desde este punto, tú también, un poco en protección a ti misma, lo puedes hacer así? O sea, ¿crees que es más común el hecho de relacionarte con una máscara propia cuando te estás relacionando con personas que también la están utilizando? No sé si me explico. Sí, como que se retroalimenta, ¿no? Como que es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, al final, por eso hay una parte muy importante también de saber elegir el contexto, y para eso yo también tengo que ser muy valiente y muy honesto conmigo mismo, dónde me quiero nutrir, y qué contexto me puede expandir, y qué contexto realmente me hace también, o sistema o ecosistema, nutrirme, de elevar mi nivel de conciencia, ¿no? Y esto, claro, es que es un paso dos. Si yo no me permito ese momento de solitud, que es esa soledad consciente, para hacerme esas preguntas, ese sentir y ese reconectar, a veces me dejo llevar por ese piloto automático y también me encuentro sumergida, que esto pasa, en relaciones que no me llenan, en vínculos de amistades que realmente cuando tiro y profundizo y quito un poquito más, rasco un poco más, no son amistades reales, son, pues se puede llamar un colegueo, un compañero de fiestas, de salidas, pero existe ese vacío una vez más, ¿no? Claro. Entonces es muy importante el contexto también, y el contexto es un reflejo por eso mismo de cómo es nuestro estado interno. Al final, si buscas un contexto que no te rete a conocerte a ti mismo, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Es como un poco medida de protección de si estoy con personas que no, o una relación en la que no tengo que rascar, pues eso que me quito, ¿no? Si me da miedo en ese sentido rascar. Claro, claro. Sí, y porque además nos metemos en un bucle de complacer, ¿no? Entonces nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando no tenemos esos momentos de escucha, estamos en la validación externa, que esto también se da mucho y se ve mucho en consulta. De repente mi validación no pasa por mí, depende totalmente del exterior. ¿Y esto qué significa? Que puede convertirse en una montaña rusa. En una escala de realmente, si hay una devolución positiva por parte del exterior, me siento fenomenal, pero en cuanto de repente hay una crítica o hay un juicio negativo, me puede... Claro. ¿no? Eso es también autoestima, autoconcepto, ¿no? ¿Cómo soy de autocompasiva conmigo misma? Al final solo tienes la opinión exterior, ¿no? Lo que dices, si no me paro a ser yo quien me valide o a ser yo quien tenga mi propia opinión sobre mí mismo, solo tengo la opinión del resto. Y todo eso pasa por tener tus ratos de opinar sobre ti, ¿no? Y de validarte y de ver, oye, cómo estoy y cómo me encuentro y cómo darte esa palmadita, digamos. Y quería hablar un poco de, siempre cuando venís a alguna psicóloga tratamos un poco los síntomas ocultos, ¿no? Por un poco dar esa parte más profesional que al final pues muchos pacientes, pues lo que pasa que siempre el motivo de consulta no tiene nada que ver con el motivo de consulta real, ¿no? Entonces siempre venimos con estos síntomas que, oye, ¿qué me pasa, no? Estoy notando esto, no duermo, no como, tengo mucha ansiedad, pero no me ha pasado nada, no sé por qué. Y cuando empiezas a rascar, pues sacas un poco el motivo. Entonces, no sé si tú sabrías decirme como cuáles son esos síntomas que se relacionan un poco con la soledad, que a lo mejor nunca lo pensaríamos, pero sí están relacionados quizás con la soledad, o que alguno que te venga a la mente. Claro, es que la soledad muchas veces se disfraza. Se disfraza de ansiedad, se disfraza de estrés crónico,
se disfraza de autoexigencia. Yo creo que uno de los síntomas para identificar la soledad es cuando el paciente tiene una sintomatología de no, todo va bien, pero me siento vacío, estoy en círculos de amistades, pero me siento solo, no encuentro, te dicen también mucho en la línea de pensamiento, no encuentro mucho el sentido de la vida, es como esa desconexión, ese apagón, ¿no? Sí. Entonces, pues esto que genera, muchas veces genera apatía, genera tener pocas ganas de levantarte de la cama, desmotivación, a veces todo lo contrario, una hiperactivación. Eso te iba a decir, justo el me refugio en el trabajo, ¿no? Ese me Justo. refugio en el trabajo es un poco tapo lo que estoy sintiendo, ¿no? Tengo que taparlo de alguna manera, como no quiero parar a pensarlo porque no me veo capaz en ese momento, que totalmente normal, me refugio y esta hiperactivación de voy a hacer más cosas. Total, total. Esto además es algo que es un patrón súper común, ¿no? Lleno el vacío con la sobreactivación y muchas veces me refugio en el trabajo, en el exceso de hacer. Ahora estamos viviendo el famoso FOMO, ¿no? De no me quiero perder ni me puedo perder nada. Claro, ¿qué escondemos detrás de eso? Claro. Hay un miedo atroz a mirarme. No, o sea, no me quiero ni mirar. Así es un poco la traducción, ¿no? El miedo a perderme algo, o sea, es que es tal cual. Y es ese miedo a no estar haciendo nada o a estar en solitud. En silencio, en pausa, ¿no? Y fíjate que, por decir también cosas positivas de la soledad, que creo que es súper importante, que estábamos hablando de la solitud, ¿no? Que es la soledad consciente, la soledad es un espacio de creatividad, o sea, tenemos que perder el pánico de verdad a veces a vivir momentos de aburrimiento, literalmente de aburrimiento, porque cuando mi cerebro está aburrido, y está en esa solitud sin llenarlo de actividades o de coger el móvil o de escape, de vía de escape, ahí es donde podemos trabajar la creatividad. Yo, por ejemplo, en las sesiones lo que trabajo mucho es tener una cita contigo misma, que una vez a la semana te permitas ese momento de tener una cita contigo misma y hagas todo aquello que siempre te apetece hacer, pero es como ya lo haré, esto de procrastinar también, ¿no? Entonces, o te pongas a leer el libro que hace mucho tiempo te llevas pensando leer, vayas a ver un museo, te pongas a dibujar, te apuntes algo de cerámica, algo creativo, sobre todo porque nos despierta esa energía tan femenina y creativa que es maravillosa y nos conecta con áreas cerebrales que están mucho más evolucionadas, no están tanto con la parte ya más ancestral, ¿no? De apagar fuegos, nos lleva a otro lugar. Y de ahí puede salir, o sea, si nos lo permitimos, o sea, el darnos permiso a no distraernos tanto y a de verdad permitirnos esos momentos de solitud. Yo, por ejemplo, cuando era mucho más pequeña, Sofía, y esto me pasaba muchísimo, yo tenía una herida de abandono tremenda, la transité y entonces yo me acuerdo que hacía planes sin que me apeteciese en absoluto. Era por rellenar, que quedaba con amigas, y era un sentimiento constantemente de vacío que nada me lo llenaba. Tenía pánico a momentos de soledad. Y ahora mismo te puedo asegurar que soy, porque claro, cuando ya traspasas esto, que esto es lo que yo siempre incentivo, claro, ahora mismo disfrutas tanto de tu presencia, de esos momentitos tan tuyos, de esos rituales tan tuyos que te aportan tanto, que eres mucho más, o tienes más capacidad de elección, no generas relaciones desde la necesidad, desde la dependencia. No de lo que te apetece realmente hacer en ese momento. Justo. Y eliges también relaciones mucho más conscientes, tanto de pareja como de todo. Bueno, al final, si tú tienes una pareja que rellene parte de ti, aparte de bueno, todo lo que implica en el sentido de la importancia que tú le pones y en el puesto en el que tú le pones en tu vida, si estás rellenando un vacío que tanto malestar te genera, siempre va a ser mucho más complicado dejar eso ir, ¿no? O poder romper ese vínculo si está tocando una parte tan importante de ti, tan íntima. Entonces, al final, esa elección de pareja, hacerla desde un punto más consciente de yo estoy completa y alguien que me acompañe en mi vida, básicamente, ¿no? Más que rellene como ese vacío, porque creo que al final no es sano, bueno, ni para ti ni para la persona, porque también le estás poniendo una responsabilidad muy grande a esa persona de rellenar un vacío que no es ni suyo, ni conoce, ni sabe de qué va. Totalmente. Sí, y, por ejemplo, pues así, esto pasa, ¿no? Cuando elevamos el nivel de conciencia, que ya empezamos a pues tomar elección, el relacionarnos desde la elección, no desde la necesidad o desde la escasez, ¿no? También me viene a la mente, me acuerdo estoy hablando con amigos, mencionaron el hecho de que cuando has hablado del aburrimiento y la creatividad, yo creo que desde que soy pequeña no me he vuelto a aburrir.
O sea, yo recuerdo haberme aburrido de pequeña, Ujú. pero ahora mismo creo que con todas las cosas que tenemos, que si no estás haciendo algo, estás con el móvil, que si no estás viendo una serie, que si no estás viendo tal, es como que no tenemos momentos de aburrirte y cuando eres pequeño, precisamente en esos momentos de aburrimiento es cuando más creativo eres, cuando te inventas un juego, cuando se te ocurre una cosa súper, no sé qué, para dibujar y creo que ahora más de mayores o de incluso adolescentes no tenemos esos ratos de aburrirme de no estoy haciendo nada y quejarte de me aburro. O sea, creo que llevo sin quejarme de me aburro desde que soy pequeña, sinceramente. Y dándole un poco la vuelta y pensándolo con lo que estamos hablando es que es muy, muy fuerte, ¿no? Que no podamos aburrirnos o que no, ni lo estemos haciendo. Ujú. Sí, que no seamos conscientes ya, como que se está disipando, ya no sabemos ni lo que es el aburrimiento, ¿no? De esa sobrecarga de todo. Ujú. Y vamos a hablar un poco, si quieres, lo hemos mencionado varias veces, pero creo que es importante el tema de la soledad en las relaciones, un poco tanto de pareja, amistad o familia, lo que sea, pero cómo nos podemos sentir solos rodeados de amigos y cómo pasa esto también en las relaciones de pareja, que sé que tú también tratas un poco estos temas, cómo se vive y cómo lo has visto tú en los pacientes, porque creo que es algo como muy frustrante y que no... Creo que no se habla fuera de terapia, o sea, el hecho de, porque claro, es muy complicado hablar con tus amigos, que no te sientes lleno con ellos y que no te estás sintiendo bien, y sobre todo con pues, amigos de siempre. O sea, creo que es como un tema que tiene que ver con las personas y es muy complicado hablarlo con personas. No sé si lo ves un poco así también con los pacientes. Sí, sí, es un tema muy tabú, ¿eh? Claro, en las relaciones de pareja se ve mucho sintomatología de relaciones desde la necesidad y desde la dependencia emocional. Y yo aquí lo que veo mucho es que precisamente, pues por lo que hablábamos, por evitar conectar con lo que siento y con lo que necesito, me engancho a relaciones que son muy adictivas, en las cuales como no tengo un autoconcepto, este concepto es clave también, ¿eh? Y no tengo una autoestima firme, porque cuando yo realmente me amo, no desde la autoestima esta que ahora se está poniendo tan de moda, que no Vale. es autoestima, que es una máscara tremenda Sí. de postureo, de aparentar, que esto no es autoestima, No, ¿no? es simplemente disfruto de mí, de estar conmigo misma y de estar haciendo cualquier cosa y no me es un problema estar sola. Eso es. Y reconozco mis luces y mis sombras las abrazo, porque cuando yo soy capaz de sacar esa cajita negra y mostrar esa vulnerabilidad, ahí es cuando estoy trabajando mi autoestima, porque ahí por fin me estoy validando emocionalmente lo que tanto miedo me da. Ahí es cuando me estoy quitando todas las máscaras. Entonces, en las relaciones de pareja, si yo no hago un trabajo previo de recolocar ese amor hacia mí desde la autocompasión y mostrar esa yo en esencia sin máscaras, me embauco en relaciones de validación externa y de necesidad. Entonces estas relaciones son muy complicadas, complejas, porque las trabajamos como una adicción. Al final hay un enganche, hay un chute emocional, ¿no? Claro. Entonces confundimos el amor de la relación, del vínculo realmente consistente, lo que estábamos hablando antes, con una relación en la que yo necesito ese chute, porque me da una validación, Claro. que es una falsa seguridad, ¿no? ¿Y qué se esconde detrás de todo esto? Miedo. Miedo, miedo y miedo. Miedo a que si me muestro me rechacen, miedo a no sentirme suficiente, miedo a no sentirme merecedora de amor. Entonces me pongo disfraces y me vinculo desde ahí. Por eso fíjate todo lo que nos lleva el tema de la soledad. Se empieza a conectar con ya muchos conceptos, Claro, ¿no? claro. Entonces hay que permitirse saber quién eres y quererte de verdad con corazón y poder observarte, autoobservarte, para desde ahí poder vincularte también desde otro lugar en las relaciones de pareja. Claro, claro. Y ahí es cuando hablamos de relaciones conscientes, en las que puedo tener espacios de comunicación asertiva. Y esto supone mucha valentía, mucha honestidad, tras pasar por conversaciones que son a veces desagradables, pero que son muy necesarias para que una pareja se sostenga a largo plazo. Y que después de ellas conectan mucho. Claro. Esto lo vemos. Y ver cuál es tu parte también responsable individualmente, ¿no? Al final, pues las parejas es la unión es lo que ponen en un cacito dos personas. Entonces, si esas personas lo que dices lo están poniendo desde un punto pues menos honesto, porque no se sienten preparados para ello en ese momento, pues claro, la pareja va a estar formada con esa base, ¿no? Y al final es
O sea, cómo es que parece como muy cliché, pero cómo estamos nosotros afecta como qué parejas eliges y cómo estás con tu pareja y a lo mejor no es tanto de la pareja en sí, no es que no se congenie, sino que como estáis ahora mismo, no congenia. Claro. Y es totalmente normal. Mira, me está viniendo, además estás hablando de esto justo y me está viniendo todo el tema de los límites, que también trabajamos tanto. Claro, si yo no me quiero, no soy capaz de ponerme ciertos límites, Claro. y estoy en un modo en el cual me siento invadida y asfixiada. Esto también es algo que se ve mucho en las relaciones de pareja. Lo proyectamos en la pareja, pero también hay un trabajo interno. Claro. ¿Dónde estoy yo ahí? ¿Estoy realmente sosteniendo lo que sí me parece un acuerdo adecuado y no? Esto hay que hablarlo. Por eso en las terapias de pareja también trabajamos mucho los contratos, Sí. metafóricos, ¿no? De acuerdos vinculares y de lo que es importante para cada uno, ¿no? Y para la pareja en sí, regar la plantita, ¿no? Y un poco como que te dice a ti de cómo se construyen las relaciones ahora, el hecho de eso, de que pues yo tengo mis amigos, pero no les cuento nada de lo que me pasa, o estoy en pareja, pero me siento invisible, o sea, estamos todos conectando desde este punto realmente ahora y puede ser también un poco la base de lo que decimos de las relaciones líquidas ahora, ¿no? Que se habla un poco mucho y lo que dices que al final si tú formas una relación desde la inmediatez, desde la prisa, desde como todo como muy como palpable, no sé, como de primeras, que lo tienes como todo a mano, digamos, puede ser que no te dé tiempo a pensar desde dónde te estás vinculando, ¿no? Que a lo mejor el tomarnos las cosas como más, no más despacio, pero hacerlo como más consciente, al final cuando tú vas rápido con algo no eres nada consciente de lo que estás haciendo. Y pues si te empiezas, lo que dices, si ya te empiezas a vincular de esta manera, ya pones las bases para esa relación y es complicado esa base, yo creo, cambiarla. Totalmente. Y esto, ¿sabes con qué se relaciona mucho? Con la identidad. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Qué valores me mueven? ¿Qué me sostiene? ¿Qué me enraiza? Para mí, ¿qué valores son importantes en mi vida? Hay que revisar los valores porque nosotros estamos en constante transformación. La Paula de hace 5 años no tiene nada que ver con la que es ahora. Y esto requiere también de ese autoconocimiento, Claro. ¿no? Entonces, son más cortoplacistas porque hay un déficit de identidad. No sé quién soy, con lo cual No puedo buscar nada a largo plazo. no puedo buscar nada a largo plazo, me quedo en el estímulo respuesta mucho más primitivo, no sé, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Y esto creo que es porque hay un déficit y una disociación quizá de identificación con mi identidad. También tenemos tanta información que a veces nos cuesta tener ciertos referentes ya, o sea, es como que se desvirtúa todo un poco, ¿no? Se empieza como a desvirtuar. Por eso es muy importante, o sea, está fenomenal la información, pero por eso hay que también tener un punto de intención, de filtro, y de también saber por dónde me quiero mover y qué es lo que realmente a mí me interesa como persona. Y para eso tengo que saber quién soy yo. ¿No? Creo que va un poco por ahí. ¿Tú cómo lo ves? Sí, al final lo que dices es que es tal cual lo has dicho, si no sé quién soy o no me he parado a pensar quién soy porque creo que es algo como muy consciente, o sea, creo que es algo que no se nos pasa por la cabeza porque es un esfuerzo, entonces al final pues el cerebro es vago, entonces es un esfuerzo extra que si no te paras a pensarlo solo no te va a salir. Entonces si no nos paramos a pensar quién soy, tú no puedes buscar una pareja sin saber quién eres y qué es lo que quieres a largo plazo, entonces al final te quedas más en el corto plazo, que es qué necesito ahora. Entonces pasas del que quiero o que me puede venir bien al que necesito, porque el necesito es más de corto plazo, más de inmediatez. Entonces yo creo que es como donde te colocas, y en la inmediatez y en el corto plazo, en el largo plazo y la conciencia, realmente. Totalmente. Sí, y como al final es también a veces por llenar un vacío, es desde la necesidad, ni siquiera me estoy vinculando por una elección de que esa persona me guste. A lo mejor incluso no estoy ni ahí. Es por una sensación de que no quiero sostener este vacío, entonces lo voy rellenando. Pero eso realmente sigue ahí presente. Es como una sombra que está en el subconsciente que cada vez se hace más grande, porque vamos metiendo todo bajo la alfombra, pero la alfombra, ¡pum!, a veces, ¿no?, ya se expande y es como, wow, ahora estoy mal, estoy inundada emocionalmente, no sé qué me pasa. Y te ha venido todo de golpe. De golpe. Y ese es el problema, el dejarlo, que no lo dejas conscientemente, ahí está el tema, como no eres consciente, pues no lo dejas, pero no te das cuenta hasta que explota. Y eso yo creo que al final es
hacerlo como una elección al final. Yo que sé, por las parejas es que tú elijas estar cada día con la persona con la que estás, no es una necesidad, es pues yo estoy bien, pero bueno, que elijo seguir contigo, ¿no? O sea, elijo que sigas formando parte de mi vida, y lo mismo con las amistades, que hasta que tú no te planteas, pero claro, si estuviéramos todo el día planteándonos, elijo a esta persona todos los días conscientemente, es algo muy cansado. Sí. Y yo entiendo que no se haga todos los días ni se debería hacer, porque creo que también entras en un bucle un poco Total. Ya destructivo, pero sí de vez en cuando hacer un escáner y decir, oye, ¿con qué persona estoy eligiendo estar, tanto de amistades y de pareja, y con qué persona estoy un poco por inercia, porque toca todos los días quedar con esa persona, ¿sabes? Sí, eso en cuanto a las relaciones, en cuanto al trabajo y en Exacto, cuanto a todo. O exacto, sea, se justo. puede extrapolar a todo. Sí, extrapolar a todos los contextos. Y un poco por también dar esta visibilidad a personas que, bueno, que realmente se sientan solas y lo estén. Porque creo que también aquí, o sea, el discurso al final es importante, el hecho de abrazar la soledad es importante, pero claro, habrá personas que sí que estén solas de verdad y que tengan poca red de apoyo, que la red de apoyo que tengan no es del todo sana y no puedan cambiarla, como puede ser, pues, por ejemplo, con las relaciones familiares o trabajos que no puedes dejar, o una pareja que se está complicando más el romper con esa persona. Entonces, ¿cómo podríamos intentar sacar cuáles son esas características que caracterizan, digamos, como una soledad elegida, que es esa que es sana, y una soledad impuesta, que es la que duele realmente? Sí, a ver, la soledad elegida es la que hablamos como de más solitud, ¿no? Que es soledad consciente, soledad creativa, que estábamos hablando del arco creativo, pero luego, claro, la soledad impuesta en la que yo siento esa desconexión, me siento que esto es una realidad también, ¿no? Que se está reflejando mucho en el día a día, sobre todo en un perfil de mujeres y hombres de 50, 65 años, bueno, pues el cual no tengo vínculos, no tengo un contexto social que me refuerce, no me siento pues, esta vitamina de amistades que me recarga, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, y por eso también pues, estamos los psicólogos, ¿no? Es muy importante buscar una red de apoyo. En la mayoría de los casos, pues si no realmente tienes un familiar o tienes un amigo cercano, puedes contar con un profesional que te demuestre y que te vuelva a ti, porque al final el profesional lo que va a hacer una vez más es que dentro de esa soledad tú hagas como, digamos, reformular tu contexto diario. ¿Vale? O sea, decir, vamos a hacer un ritual cotidiano que a ti te llene más. Porque igual tú ahora mismo estás muy solo porque ha habido tanto abandono y te has metido tanto en esa película, con esa programación tan negativa, que directamente tu cerebro ha dejado de pensar. Entonces vamos a reformular, vamos a en lo cotidiano, que no exige mucho, simplemente pues hacer un ritual de repente ponerme la casa con algo que a mí me conecte con mi bienestar, de repente pues poder poner una música que me vuelva a conectar con momentos que me activen. O sea, son pequeñas píldoras que se pueden trabajar muy bien. Pero para eso también es como lo que estábamos hablando. Primero hay un punto de volver a reconectar con quién soy yo y con qué necesito. Y lo que dices, al final, creo que a veces suena como muy cliché estas cosas, ¿no? De haz algo que te guste, ponte... O sea, que cuando tú lo escuchas dices... O sea, creo que no se le ve como la importancia que tiene y lo que realmente ayuda, porque pues se tiene como muy cliché, como cosas que se recomiendan siempre, pero es lo que dices, al final no es ese baño que te das, no es esa música que estás escuchando, es el hecho de que te has parado a pensar qué es lo que yo voy a hacer de la tarea que me han mandado, al menos, ¿no? De, ya sea al decir, vale, me he parado a pensar porque me ha dicho mi psicóloga que tengo que pensar algo que me gusta. Pues ya ese momento de me he parado a pensar algo que me gusta, ese es el trabajo, no es el hecho de que te pongas una canción o te vayas a hacer cerámica o tal, es el hecho de he tenido un rato que he sacado, aunque sea obligado de esta manera, para pensar que me gusta, ¿no? Porque, joder, qué triste que no nos paremos a pensar eso ni nos planteemos de, oye, igual esto ya no me está gustando tanto, llevo 10 años haciendo este deporte, me sigue gustando, ¿no? Y un poco, yo creo que es como obligarles a que tengan ese espacio y ya hacer una rutina de tener ese espacio para pensar. Justo. Y ahí hay un punto y un ingrediente muy importante que es la fuerza de la intención. Porque la intención no es solo la acción que yo hago. La intención es una energía que me moviliza. Entonces, si yo realmente empiezo a tener ese espacio, poner intención a reformular lo cotidiano, algo empieza a cambiar en mí. Entonces, no es, como tú bien decías, ¿no? A lo mejor como un papagayo repetir, oye, pues ahora voy a buscar esto porque me lo ha dicho la psicóloga. No, ya es el momento de decir, voy a poner intención
hacerme una lista, una playlist de canciones que realmente conecten y que me activen energéticamente, ¿no? Porque somos energía también. Y la energía, hay actividades que nos la amplifica y hay otras actividades, como por ejemplo el consumo del móvil, que nos drena. Entonces también, ¿qué actividades dentro de lo cotidiano yo puedo tener conmigo mismo para estar un poquito más cómodo, sentir esa autocompasión, ese amor? Y luego, por supuesto, pues bueno, ya de cara al exterior, pues buscar espacios que también, pues lo que tú comentabas, un deporte que a lo mejor hace mucho que ya te has olvidado tanto de ti que no te acuerdas ni de que te encantaba, o alguna actividad que también te conecte, que además te dé ese apoyo de generar vínculos con gente similar o más alineada a ti. Claro. O sea, al final se pueden hacer muchas cosas siempre que haya una intención real. Claro. Es que creo que eso es lo más complicado, tener la intención y... Porque luego al final, obviamente, entran otros factores, la motivación, la constancia, pero ya la intención creo que es el motor. Entonces, en cuanto tú empiezas, es algo que te va a costar menos una vez tengas esa intención y es como el primer paso. Entonces, cuando tú ya tengas eso, creo que al final a lo mejor esa es la parte del psicólogo, el hacerte ver que ese es el primer paso, que creo que también el psicólogo ayuda mucho a quitar un poco el miedo de... O sea, sé que tengo que hacer muchas cosas, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces hablan como de, joder, es que ya solo esto, con esto ya es el primer paso. Entonces vamos paso a paso, vamos poco a poco y conociendo también tus herramientas, porque yo, por ejemplo, se lo digo mucho a los pacientes cuando vienen de, el psicólogo te va a dar, tú tienes las herramientas, o sea, que te va a ayudar a ver cuáles son y si algunas no te están valiendo, pues otras complementarias, pero son todas parte de ti, porque no tiene ningún sentido que yo tenga una herramienta que no vayas a saber utilizar o que no vaya acorde a ti, ¿no? Entonces creo que también... Pues por eso está guay el proceso terapia, porque encima es súper individual, o sea, es que al final es un espacio para ti y para gestionar como tus cosas y de la manera en la que tú te sientes a gusto gestionándolas. Muy genuino, claro. Sí, totalmente. Y es verdad que hablábamos que la soledad es una desconexión. Entonces, por eso la intención nos vuelve a conectar. Ahora bien, lo que tú dices, cada persona, cada maestrillo tiene su librillo, entonces vamos a ver cuál es tu mapa mental, qué es lo que te mueve, vamos a ver qué es realmente lo que conecta, porque es que volvemos a lo mismo, es una desconexión. Vamos a conectarte con estímulos que te vuelvan a dar presencia, porque es presencia lo que necesitas. ¿Te acuerdas tú, Paula, de algún paciente que recientemente, porque lo tengas como más fresco, haya venido con no este motivo de consulta, pero a lo mejor con un motivo de consulta que al menos el paciente nunca pensaría que pues, pudiera estar relacionado con la soledad y que pudiera ser como la raíz de todo lo que está sintiendo, que a lo mejor ha venido, pues, pasa mucho de problemas médicos, que tú ya has pasado como todas las pruebas médicas y te dicen que no, que aquí no hay nada, o incluso, yo qué sé, un problema como que no tenga nada que ver con la soledad y luego una vez tú has estado en terapia con esa persona y habéis indagado un poco, dices, es que la raíz era esto. Y no me lo esperabas, al menos como, seguramente tú porque pues lo ves, ¿no? Ya cuando viene la gente más o menos le va escalando, pero como que el paciente no hubiera imaginado que esa habría sido la raíz de su malestar, porque pues si hay alguien que realmente nos esté escuchando y diga, no, todo lo que habéis contado a mí esto no lo tengo, pero escucha algo y diga, joder, pues esto sí, y le puede ayudar a pensar de, oye, pues igual es esto lo que te está pasando. Pues mira, lo primero que me ha venido al imaginario, lo que pasa que igual esto sí que es más visible, ¿no? Es problemas de consumo de alcohol y de drogas. Vale. Esto es una proyección de... Al final son patrones evitativos, ¿no? De sufrir. O sea, entonces me escapo, huyo de mis emociones de soledad y de vacío existencial. Entonces, el alcohol representa y refleja muy bien problemas de soledad, ¿eh? No digo que siempre, obviamente, esto es como todo. Ese sería muy evidente. Vale. Y luego también la apatía. O sea, pacientes que aparentemente pueden ser una sintomatología muy similar a la de una depresión, pero cuando tiras un poquito más, que ya sabes que es lo que comentabas antes, que vienen siempre con una problemática a priori, pero luego no tiene nada que ver, pues hay una apatía que hay, pues eso, una sensación de invalidación emocional porque me he desconectado de mí y me he metido en la vorágine del ruido y entonces no me reconozco y no me identifico, ¿sabes? Estrés, sí, pero también, o sea, es que luego al final todas las sintomatologías, está relacionado. Ansiedad, estrés, pero fíjate que el estrés normalmente, bueno, van más asociado, o lo que yo me he encontrado más, a ansiedad anticipatoria, escenarios catastróficos. Sí, creo que es la otra rama. Es la otra rama. Sí, tiene más que ver con el futuro,
con el miedo al futuro y todo lo que tiene que ver con la soledad está un poco ahí en tierra de nadie. Es como esa desconexión. Lo más presente, no tan del futuro, diría. Más del aquí y ahora. Claro, yo creo que la apatía es como un sentimiento, o sea, creo que no utilizamos la palabra tanto en el día a día, pero es como un sentimiento como muy generalizado. O sea, es lo que dices, el me da igual. O sea, cuánta gente no en este momento y cuando estás tan en automático dices, no, si es que en verdad me da igual, sí voy al trabajo, pero sin más, ¿no? Ese sin más, ese me da igual, me la pela, o sea, como esas frases, creo que son muy escuchadas y lo que dices puede ser, y sí que lo veo como muy relacionado con el tema del consumo, ¿no? Al final es como, no eres nada consciente de lo que estás haciendo, te da absolutamente igual, no eres capaz de tener en cuenta las consecuencias porque te da igual en ese momento, entonces como creo que es algo que está muy relacionado, pues eso, soledad, apatía y consumo. Lo veo como bastante trío, que va bastante Es una triada, sí, que tiene mucho sentido, ¿no? Y que se da mucho. Sí, porque al final además también el consumo, claro, es la sintomatología aparente, pero sabemos que es el síntoma, no es la raíz. Claro. Entonces, bueno, cuando rascas muchas veces, pues es esto, con temas de soledad. Claro, y bueno, ya si encima llevamos el consumo un poco a redes, pues lo mismo, ¿no? Como que puede ser que no sea un consumo tan notable como es el alcohol, como son las drogas, otro tipo, pero el de las redes al final es eso, que antes cuando has dicho la parte de, pues estás con el móvil y te entretienes, pero es que creo que entretenerte te quita la energía. O sea, al final tú te estás entreteniendo porque quieres hacer algo, estar en activo y te está quitando la energía. Entonces, si en los momentos de tranquilidad, pues sales del trabajo y tienes un ratito hasta que llegas a casa. Llegas a casa y tienes un ratito antes de dormir. Si esos ratitos los utilizas para entretenerte con el móvil, te estás quitando energía de los ratos que las que tienes que recargarla, en principio, Totalmente. ¿no? O sea, tú no ves TikTok para recargar energía. Totalmente. Te sacan de ti, de tu presencia, y al final es lo que también comentábamos antes, ¿no? Que te drenan toda la energía porque estás con un montón de estimulación que sí que genera muchos chutes de dopamina, pero es dopamina artificial. Claro, claro. Entonces, lo que nosotros necesitamos es generar dopamina de forma orgánica y natural. Por eso luego también viene la fase B, que es todo el bajón, ¿no? En el que ya otra vez vuelvo a mí y ya me siento, pues eso, con estos pensamientos rumiativos, catastróficos, en los que me juzgo, en los que me siento inferior. Claro, porque no estás acostumbrada a tener esos ratitos. Y, o sea, con todo y con eso, yo lo digo siendo súper consumidora de todo ello y que con al final, o sea, para mí, por ejemplo, cuando, así como intentando ser como más consciente del tema de las redes, a mí yo siento que me tranquiliza. Y siento como que no tengo que pensar, es como muy fácil. Es un patrón de vida también. Sí, es muy fácil, entonces al final dices, joder, llevo todo el día trabajando, me apetece tener algo fácil, es lo más fácil, lo más... Pero al final lo piensas y dices, es que te está quitando la energía, pero creo que no seas nada consciente y lo he dicho, o sea, yo misma no lo soy, pero te paras a pensarlo y dices, joder, pues sí, es que realmente estoy gastando energía y que te quedas ahí 2 o 3 horas, sí, o sea, scrolleando, porque ya no es que vayas con una intención, es que te vas perdiendo, te va envolviendo y a lo mejor te quedas ahí pues mucho tiempo. Entonces también por eso hay que reeducarnos en ponernos límites con todo lo que es el tema de redes. Sí. Y de hecho ya cada vez más, pues esto también en las sesiones lo vemos, ¿no? Pues ponernos una alarmita de, oye, voy a tener también foco e intención en dónde estoy dirigiendo mi atención. Está bien poder estar un tiempo aquí de contemplación, pero vuelvo a mí, a mi presente y y lo que realmente es mi aquí y ahora, ojo, Sí, y mi vida. Sí, que esta rumia de lo que somos tampoco se nos vaya y estemos todo el día dándole vueltas y sea aún más de, vale, sí he pensado en lo que esto me provoca, pero tengo que seguir andando y haciendo X cosa, ¿no? Como que tampoco se nos vaya de las manos ese espacio de rumia porque yo creo que también entras un poco en bucle. Totalmente. Y un poco para ir cerrando, ¿no? ¿Qué es lo que le dirías a esta persona como para cerrar con la frase que nos ha dejado este paciente? Sí, pues un poco después de lo que hemos hablado, como, no sé si algún consejo, pero como una frase de te entiendo, de no pasa nada, que lo decimos siempre en terapia, no pasa nada, es normal, te entiendo, que esa persona si nos está escuchando diga, vale, hay esperanza. O sea, yo creo que a esta frase me gustaría darle como esperanza a esta persona. Pues justo, ¿no? Yo le diría que te entiendo, que esto que estás sintiendo, aunque te parezca mentira, es muy usual y es algo que se está dando mucho hoy en día. Te diría que seas muy valiente, incluso que te puedas escribir en un diario
todo lo que necesitas de verdad, que lo puedas colocar y que te atrevas a expresarlo y a quitarte las máscaras para que cuando sientas esa comunicación y ese abrazo lo puedas pedir, que te permitas pedir el abrazo, lo sientas de verdad, te sientas observada y validada de verdad. Yo desde aquí sí que quiero lanzar que tenemos que trabajar mucho en esa identidad, en reconocernos con nuestras luces y nuestras sombras y realmente validarnos y podernos expresar desde una manera auténtica, porque eso es lo que nos hace conectarnos con las personas y con los vínculos de verdad. Y además pensamos que a veces somos raros o nos juzgamos y demás, y cuando lo hacemos desde ahí, la gente conecta con esto porque se siente reflejada, claro, porque somos espejos unos de otros. Entonces, esas son las relaciones y los vínculos que necesitamos, ¿no? Y que bueno, que le apoyo y que estoy con ella y que me encantaría poderle dar un abrazo desde aquí. Totalmente. De corazón. Así tal cual y sobre todo eso, que la terapia y los vínculos no van a eliminar esa soledad, pero sí que te van a guiar de una manera en la que tú te vas a relacionar, lo que dices, de una manera como mucho más honesta en la que no te sientas sola y digas, pues joder, esta persona me está aportando de esta manera y yo estoy aportando a esta persona y me estoy haciendo ver cómo yo soy y estar tranquila con que yo estoy siendo yo misma, si vale bien y si no, pues, pues no pasa nada. Pero lo expreso, me valido. Claro. Que se quite esa carga, que lo suelte. Que no pasa nada, que a veces tenemos un miedo tremendo y hacemos una nube, es como la vergüenza, cuando tienes un montón de vergüenza y por fin te permites expresar y dices, ay, pues tengo un poquito de vergüenza, la vergüenza es vergonzosa y se va. Pues esto es igual. Sí, que luego cuando lo pruebas te das cuenta que no es tanto, es más la ansiedad anticipatoria de ello. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos hoy. Esperamos verte en otro episodio y yo creo que hemos dado como bueno, una visión un poco de cómo vemos esto, cómo lo ves en terapia, sobre todo, que creo que es importante. Y sobre todo, pues eso, como esos síntomas un poco escondidos de esta soledad. Y yo diría como eso, que la soledad no es solo de con quien nos rodeamos, sino nuestra. Y que hay que un poco trabajarla en nosotros y eso es lo bueno, que como es nuestra, podemos trabajarla, no tiene que depender de los demás. Así que hay esperanza en cuanto a ese cambio. Totalmente, así es. Pues encantada de estar aquí este ratito contigo. He estado muy a gusto. Y nada, nos vemos pronto. Exactamente. Y bueno, pues este es el final del episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.